¿Qué otra cosa tengo? Si me voy, me marcarán como un SCP, y se llevarán a 963 lejos, donde tomará muchísimo tiempo para que alguien lo encuentre. Sé que alguien eventualmente lo hará. Es parte de la maldición. ¿Crees que puedo tener una vida normal? No puedo tener hijos propios, solo aquellos del cuerpo que esté usando. Cielos, cuando se trata de sexo, ¿sabes lo difícil que es tener algo tocándote todo el tiempo pero nunca a tu pareja? Las posiciones se ponen tan extrañas que tengo que pagar por ello. La fundación es mi vida. Y la haré grandiosa. Dr. Bright, hablando sobre su vida en la fundación. Mierda, 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 no. No vas a convertirme en una parodia enfermiza de mí mismo porque leíste esa maldita lista, no tengo otra opción. Cada vez que estoy cerca de uno de ellos. Vuelvo. Porque eso es todo lo que saben sobre mí. No les importa mi familia. Mi vida. Nada. Yo, ya no quiero ser así. Por favor. Dr. Bright, sobre la caracterización que Sureste le da en la comunidad de la Fundación. El Dr. Jack Bright es un investigador y director de sitio de la Fundación SCP, con una gran experiencia en la labor. Su origen es desconocido, puesto que, debido a las múltiples relatos de la Fundación, su pasado es variado. Bright se desempeñaba en bioingeniería y genética anormal. Cuando su hermano, SCP-590, fue capturado, la Fundación reclutó a Bright como investigador debido a su gran inteligencia y renombrado trabajo. Su primera asignación fue investigar las propiedades anómalas de SCP-963-A1. Más adelante, SCP-0762 rompió la contención, causando múltiples muertes. Entre ellas, las del Dr. Bright. Unos días más tarde, sin embargo, un personal de clase D asignado para limpiar los restos de la masacre descubrió a SCP-963-A1, lo que causó que Bright tomara posesión de su cuerpo. Después del incidente, SCP-963-A1 se volvió parte del Dr. Bright, cambiando de cuerpo múltiples veces después de morir. Bright es, sin duda, uno de los miembros más controvertidos en la Fundación. Se le conoce por ser sarcástico y despreocupado, con múltiples ideas que se pueden catalogar como una locura. Debido a sus múltiples incidentes o ideas, se creó la infame Las cosas que el Dr. Bright no puede hacer en la Fundación. Esta misma lista, sin embargo, causó que Bright se empeñara en asesinar a sus propios autores, con la ayuda del SWANN Engine, una máquina que hace que la Fundación pueda contactar e interactuar con sus propios autores, debido a la visión que se tenía sobre él en la comunidad de la Fundación. En el fondo, Bright tiene el deseo de morir permanentemente, para así, poder por fin descansar. Clave, con SCP-963-A1 poseyendo a SCP-0762 con tiempo de preparación. Nombre, Jack Bright, Elias Chow, Dr. Bright, Dr. Chow, SCP-963-A1, Doc, Dr. J. Científico loco verso, Fundación SCP género, varía dependiendo de la persona, o ser, que posea. Originalmente masculino edad, más de 110 años. Varía dependiendo de la persona, o ser, que posea clasificación, investigador de la Fundación SCP, director de sitio de la Fundación SCP, anomalía tier, varía, 10 a alto físicamente en la mayoría de las ocasiones, 8C alto mediante armamento 8C alto 10A. Alto físicamente en la mayoría de las ocasiones, 8C alto mediante armamento, 1A mediante el SWANN Engine poderes y habilidades, humano máximo maestría en armas intelecto de genio inmortalidad y posesión, tipo 5 y 7, si el Dr. Bright muere o alguien entra en contacto directo con SCP-963-A1, se proyectará la mente del Dr. Bright en el cuerpo del sujeto. El amuleto contiene el alma de Bright, y, mientras el amuleto no sea destruido en su totalidad, Bright seguirá siendo inmortal. Longevidad, Bright no envejece mientras porte a SCP-963. Manipulación mental y duplicación, cuando un ser vivo entra en contacto con SCP-963-A1, la mente del sujeto queda borrada y se proyecta la mente de Bright. Si se mantiene contacto durante 30 días con SCP-963-A1, el sujeto retendrá una copia de la conciencia de Bright. Manipulación conceptual tipo 3, teletransportación, manipulación de la información, BFR y manipulación del interior mediante SCP-2719. SCP-2719 es un puntero de constructos abstractos metafísicos variables, que puede hacer que conceptos, personas u objetos se vuelvan el interior o ingresen al interior, pudiendo cambiar nombres, conceptos o personas, haciendo que las
Personas o cosas que ingresen a un interior sufran los efectos de ese interior, por ejemplo, que la trascendencia se vuelva el interior, y que, si una persona ingrese al interior, obtenga esa trascendencia. Viaje en el tiempo, viajo en el tiempo mediante una anomalía desconocida para matar a Hitler. Resistencia a la influencia social, el Dr. Bright es resistente a la manipulación física y emocional. Resistencia al espacio, sobrevivió en el espacio después de la destrucción de la galaxia. Posible resistencia a manipulación de enfermedades, no se vio afectado cuando se le intentó enfermar con un distrés intestinal mediante SCP-2719. Todas las habilidades anteriormente mencionadas, excepto sus habilidades mediante SCP-2719, junto con capacidades físicas sobrehumanas y mortalidad. Tipo 2, 5 y 7 Resurrección, al morir, el cadáver de Abel se pudre y es reconstruido en el ataúd, no obstante, este proceso dura, como mínimo, 6 horas, lo que lo hace inaplicable en combate. Autosustento tipo 3, no necesita dormir. Creación de armas y manipulación espacial, puede materializar armas de la nada, a través de una grieta interdimensional, descrita como un agujero del espacio. Manipulación del espacio-tiempo, la espada de Abel puede asesinar a The Bloom, un objeto espacio-temporal, con la capacidad de restablecer líneas temporales. Todas las habilidades anteriormente mencionadas, excepto sus habilidades mediante SCP-2719 y SCP-076, junto con gran tamaño tipo 11, el SWANN Engine transporta el alma hacia un plano superior de existencia. Existencia más allá de las dimensiones tipo 2, acausalidad tipo 5 y transdualidad tipo 3, el SWANN Engine transporta al usuario hacia un plano superior de existencia y celestial, el Proxiverso, el hogar de los editores, una raza de entidades ficticias creadas por los autores de la Wiki de la Fundación, que operan en un plano de existencia superior a lugares como el Árbol del Conocimiento, la Librería de los Wanderers. La noosfera o las constantes, algoritmos del multiverso de la Fundación que determinan las ideas y elementos narrativos para cada lineal de tiempo, y se manifiestan como las criaturas más horribles de la Fundación SCP. Potencia de ataque, varia, ha poseído y poseerá múltiples cuerpos a lo largo de su vida, por lo que sus características físicas normalmente variarán. Nivel humano máximo. Físicamente en la mayoría de las ocasiones, comparable al Dr. Clef, quien puede destrozar cuellos y narices humanas con facilidad. Nivel edificio grande mediante armamento, sus torretas pueden asesinar a SCP-0762, nivel edificio grande, por lógica, tiene las mismas capacidades físicas que Abel. Puede someter a SCP-682, nivel humano máximo físicamente en la mayoría de las ocasiones, nivel edificio grande con armamento, nivel outerversal mediante el SWANN Engine, el SWANN Engine transporta a su usuario a un plano de realidad superior al mundo de la Fundación, donde habitan los editores de la Fundación, descritos como seres que operan en un plano superior de existencia. Este plano y seres están arriba de todo el multiverso conocido por la Fundación, incluido anomalías como SCP-5650, quien puede aplastar las matemáticas y el concepto de la teoría de conjuntos, superior a Árbol del Conocimiento, que contiene gran parte de la existencia, sus dimensiones e infinitos mundos y todo lo cuanto existente, algo confirmado en la Librería de los Wanderers, una de sus ubicaciones, siendo una estructura platónica, este plano está también arriba de la noosfera, el conjunto de todos los pensamientos de la mente colectiva humana y descrita como la quinta dimensión. Este plano está, muy posiblemente, por arriba de las constantes, algoritmos del multiverso que determinan las ideas y los elementos narrativos en todas las líneas de tiempo, manifestándose en los objetos más horribles en la Fundación. Fue el propio Bright el responsable de los asesinatos masivos de los autores de la Fundación. Velocidad, desconocida, varia del cuerpo que esté poseyendo. El Dr. Bright no posee ninguna hazaña resaltable, puesto que no suele luchar físicamente ni correr, sobrehumano con reacciones y combate supersónico, por mera lógica, tiene las mismas capacidades físicas que Abel. Reacción o ataques de SCP-682, desconocida, podría estar al mismo nivel de velocidad que las entidades Swan, pero no hay nada que confirme ni niegue esta afirmación. Fuerza de levantamiento, varia, depende del cuerpo que esté poseyendo. Humano promedio en la mayoría de las ocasiones, comparable al Dr. Clef, quien está en las mismas ligas que Dmitri, quien es capaz de levantar humanos normales con facilidad.
sobrehumana, por mera lógica, tiene las mismas capacidades físicas que Abel, varia, humano. Máximo en la mayoría de ocasiones fuerza de choque, varia, depende del cuerpo que esté poseyendo. Nivel humano máximo físicamente en la mayoría de las ocasiones, comparable al Dr. Clef, nivel edificio grande nivel humano máximo físicamente en la mayoría de las ocasiones resistencia, nivel galáctico, SCP-963-A1 y Bright resistieron la destrucción total de la galaxia, nivel edificio grande nivel galáctico, posiblemente mayor mediante el SWANN engine durabilidad, varia, depende del cuerpo que posea. Como tal, Bright en sí no ha demostrado ninguna hazaña resaltable en este apartado, muy alta varia alcance cuerpo a cuerpo estándar, decenas de metros mediante armas de fuego alcance cuerpo a cuerpo estándar decenas de metros mediante armas de fuego, irrelevante mediante SWANN engine inteligencia, genio extraordinario, posiblemente supergenio, llegó a la cima en su trabajo en bioingeniería y genética extraña. Tiene las memorias de cientos, sino que es que de miles de trabajadores o personal de la Fundación SCP, de mayor o menor rango que él. Tiene conocimiento de peligros cognitivos y meméticos. Posee conocimiento de las metafísicas y de la taumatología. Trabajo en el SWANN engine, que incluye planos de existencia superiores y, como dicho anteriormente, metafísicas. Debilidades: si SCP-963-A1 es destruido permanentemente, el Dr. Bright podrá ser asesinado definitivamente. Bright posee un profundo deseo de morir y poder descansar en paz, debido a su inmortalidad. Armamento: SCP-963-A1, un amuleto con un rubí en el centro, el cual otorga una extraña inmortalidad a aquel que lo posea y se conecte con este. Actualmente, es portado por Bright, debido a un incidente en una brecha de contención de SCP-0762. La mente y recuerdos del Dr. Bright se proyectará en la mente de la persona, o ser, que haga contacto directo con SCP-963-A1. Bright usa esta habilidad para cambiar de cuerpo si es asesinado, lo que ha pasado múltiples veces. Armamento opcional: motosierras. Se sabe que el Dr. Bright ha usado las motosierras como solución a cualquier pregunta o problema. Se dice que siempre solicita motosierras, más motosierras o cañones de motosierras. Una vez se usó esta opción, y se dice que fue genial. Torretas: un arma que puede lanzar múltiples proyectiles, al mismo tiempo que dispara en varias direcciones. Fue usado por Bright para asesinar a SCP-0762 múltiples veces. SCP-2719, un puntero de constructos. Abstractos metafísicos variables. SCP-2719 hace que un objeto, cosa o persona se vuelva en el interior, sin afectarlo física ni conceptualmente. Luego, otro objeto, cosa o persona es asignada como ingreso al interior, siendo afectada directamente por el interior. Esto puede ser literal o metafóricamente, dependiendo de si los objetos son físicos o conceptuales. En una ocasión, Bright fue asignado como interior, y un distrés intestinal fue asignado como ingresa al interior. De alguna forma, Bright no se vio afectado, y usó a SCP-2719 para causar distrés intestinal al doctor que lo intentó enfermar. Anomalía temporal: en algún punto, Bright viajó en el tiempo múltiples veces para asesinar a Hitler mediante una anomalía desconocida. Ya se lo han prohibido múltiples veces, pero lo seguirá haciendo SWANN engine, un motor creado por la Fundación debido a instancias de SCP-5500, un escenario de fin de la realidad clase ZK como resultado de la muerte de los autores de la Wiki, la propuesta de S. Andrew Swan, lo que hace que la propia Fundación se vea afectada a gran escala, junto con múltiples universos. La Fundación decide crear el SWANN engine como un método para interactuar y contactar con las entidades Swan, a través de un embudo metaficticio que transporta al usuario hacia un plano de existencia superior. Más tarde, sin embargo, se revela que es Bright el responsable de SCP-5500 y de las muertes de los autores, usando el SWANN engine para poder acceder a un plano de realidad superior y asesinar a sus propios autores, esto debido a la visión de una parodia de sí mismo que se tenía sobre él.